resultando en la muerte de varios hombres afroamericanos y la destrucción de propiedades. La masacre no solo tuvo un impacto devastador en la comunidad afroamericana de Hamburgo, sino que también sirvió como un llamado de atención sobre la violencia racial en el sur de Estados Unidos. La respuesta federal fue mínima, lo que llevó a un aumento de la impunidad para los actos de violencia racial en la región. Este trágico evento subraya las luchas que enfrentaron las comunidades afroamericanas en su búsqueda de derechos y reconocimiento durante la era de la Reconstrucción. La masacre de Hamburgo es un recordatorio de las necesidades de abordar y recordar la historia de la violencia racial en Estados Unidos, así como la importancia de trabajar hacia la justicia y la igualdad. Tercero, es el linchamiento de Leo Frank en 1915. Es uno de los episodios más trágicos de la historia de Estados Unidos, reflejando el antisemitismo y la injusticia racial que prevalecía en la sociedad de la época. Leo Frank, un judío estadounidense, era el gerente de una fábrica de lápices en Atlanta, Georgia. En abril de 1913 fue acusado del asesinato de Mary Pachman, una joven trabajadora de la fábrica. A pesar de la falta de evidencia contundente en su contra y de un juicio lleno de irregularidades, fue condenado en un clima de intensa presión pública y antisemitismo. El juicio de Frank atrajo una gran atención mediática y se convirtió en un espectáculo público. Durante el proceso, se presentaron testimonios que se basaban en prejuicios raciales y estereotipos antisemitas. A pesar de las pruebas débiles, Frank fue declarado culpable y sentenciado a muerte. En 1915, el gobernador de Georgia, Josh Stone, revisó el caso y decidió conmutar la sentencia de muerte de Frank a cadena perpetua, basándose en las pruebas sobre su culpabilidad. Esta decisión provocó una ola de indignación entre muchas de las comunidades de Atlanta, que consideraban a Frank culpable. El 17 de agosto de 1915, un grupo de hombres armados, que se identificó como parte de la organización de vigilantes, irrumpió en la prisión donde Frank estaba recluido. Lo sacaron de su celda y lo llevaron a un lugar cercano, donde fue linchado. Su cuerpo fue colgado de un árbol y el acto fue celebrado por muchos en la comunidad, lo que subraya la atmósfera de odio y violencia de la época. El linchamiento de Frank tuvo un impacto duradero en la sociedad estadounidense. Generó un rechazo generalizado hacia el antisemitismo y la violencia racial y provocó la recreación de organizaciones como la Liga Antidifamación, que se formó para combatir el antisemitismo y promover la justicia. El cuarto caso es la masacre de Tulsa, también conocida como el incidente de Greenwood, que ocurrió el 31 de mayo al 1 de junio de 1921 en el distrito de Greenwood, en Tulsa, Oklahoma. Este evento es uno de los episodios más devastadores de la violencia racial en la historia de Estados Unidos. Greenwood era un próspero barrio afroamericano, a menudo llamado Black Wall Street, debido a su éxito económico y empresarial. Sin embargo, las tensiones raciales eran altas en la época, alimentadas por la segregación y el resentimiento hacia el éxito de la comunidad negra. La masacre fue desencadenada por un altercado entre un joven afroamericano, Ronald, y una mujer blanca, Sarah, en un elevador. Aunque los detalles exactos del incidente son inciertos, Ronald fue arrestado y rumores sobre su arresto se propagan rápidamente, causando indignación entre la comunidad blanca. El 31 de mayo, un grupo de afroamericanos se reunieron para proteger a Ronald de un posible linchamiento. A su vez, un grupo de hombres blancos también se reunió y la tensión escaló rápidamente. La situación se tornó violenta y los blancos comenzaron a atacar el barrio de Greenwood. Durante la noche, los ataques de muchos de los miembros de la comunidad blanca y algunos incluso miembros de la milicia local saquearon e incendiaron negocios, casas y escuelas en Greenwood. Se estima que murieron entre 100 y 300 afroamericanos, y miles quedaron sin hogar. La masacre de Tulsa fue seguida de un encubrimiento significativo. Durante décadas, el evento fue poco documentado y olvidado en la historia oficial de Estados Unidos. No se realizaron esfuerzos significativos para ayudar a las víctimas ni para reconstruir la comunidad. En años recientes ha habido un resurgimiento del interés en la masacre, con esfuerzos para conmemorar a las víctimas y educar al público sobre el evento. En 1996 se estableció una comisión para investigar la masacre y reconmemorar
reparaciones. Aunque los resultados han sido controvertidos, la masacre de Tulsa es un recordatorio doloroso de la violencia racial y la injusticia en la historia de Estados Unidos. Subraya la necesidad de reconocer y abordar esta historia para avanzar hacia una mayor comprensión y reconciliación en la sociedad. El quinto caso es el asesinato de 3 activistas por los derechos civiles en Mississippi en 1964. Es un episodio trágico y significativo en la lucha por la igualdad racial en Estados Unidos. Los 3 activistas eran James Chaney, Andrew Goodman y Michael Stroner. En el verano de 1964 se llevó a cabo la Operación de Libertad de Verano, un esfuerzo conjunto para aumentar el registro de votantes entre los afroamericanos en el sur de Estados Unidos, especialmente en Mississippi, donde la violencia y la discriminación eran evidentes. El 21 de junio de 1964, James, Andrew y Michael fueron arrestados por la policía local mientras investigaban la quema de una iglesia negra. Tras ser liberados, fueron secuestrados por los miembros del Klan y otros cómplices. Los 3 activistas fueron asesinados y sus cuerpos enterrados en un lugar remoto. El crimen fue parte de un esfuerzo más amplio para intimidar y silenciar a aquellos que luchaban por los derechos civiles. El caso atrajo la atención nacional y el FBI se involucró en la investigación. A pesar de la presión pública, la justicia fue lenta. En 1967, un juicio federal resultó en la condena de uno de los solos conspiradores, quien recibió una sentencia leve. El asesinato de Andrew, James y Michael se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos civiles. Su muerte ayudó a galvanizar el movimiento y aumentar la conciencia sobre la violencia racial en el sur. En 1970 el caso fue reabatido y más personas fueron procesadas, pero muchas de las injusticias permanecieron sin castigo. En el 2014 se conmemoró el 50 aniversario de su asesinato, recordando su sacrificio y el impacto duradero en la lucha por la igualdad. El asesinato de estos 3 jóvenes resalta la valentía de quienes lucharon por los derechos civiles en un contexto de odio y violencia. Su legado continúa inspirando a generaciones en la lucha por la justicia social y los derechos humanos. El sexto caso es la quema de cruces por parte de miembros del Klan en Carolina del Norte en 1979, que es un reflejo de la persistencia del racismo y la violencia en Estados Unidos, incluso en décadas posteriores al movimiento por los derechos civiles. En 1979, el Klan, que había sido una fuerza violenta en el sur de Estados Unidos desde su fundación, continuaba llevando a cabo actos de intimidación y terror contra la comunidad afroamericana y otros grupos considerados como no deseados. La quema de cruces es un símbolo histórico del Klan, utilizado para infundir miedo y demostrar su ideología supremacista blanca. En el contexto de una serie de manifestaciones y actividades del Klan, se llevaron a cabo quema de cruces en Carolina del Norte. Estos actos estaban destinados a enviar un mensaje de intimidación a las comunidades afroamericanas y a aquellos que apoyaban la igualdad racial. La quema de cruces generó una fuerte condena de organizaciones de derechos civiles y de la comunidad en general. Activistas y defensores de los derechos humanos organizaron protestas y campañas para contrarrestar el odio y la violencia del Klan, destacando la necesidad de unidad y resistencia contra el racismo. Estos eventos reflejaron la lucha continua contra el extremismo y la violencia racial en Estados Unidos. Aunque el Klan había perdido parte de su influencia, sus actos de terror seguían siendo una amenaza para la paz y la igualdad. La quema de cruces en Carolina del Norte en 1979 es un recordatorio de que la lucha por los derechos civiles y la justicia racial no había terminado y que la sociedad debía permanecer vigilante ante el odio y la intolerancia. El séptimo caso es el asesinato de un periodista por miembros del Klan en Texas en 1981. Es un trágico ejemplo de la violencia que los grupos extremistas han ejercido contra aquellos que desafían su ideología. En 1981, el periodista Marlon Effen está investigando y reportando sobre las actividades del Klan en Texas. Su trabajo se centraba en exponer la violencia y el racismo que este grupo promovía, así como sus vínculos con la comunidad local.
El 20 de noviembre de 1981, Marlon fue asesinado. Aunque los detalles específicos del crimen pueden variar en las fuentes, se ha documentado que la muerte fue un acto de represalia por su labor periodística y su valentía al informar sobre el clan. El asesinato de Marlon generó una fuerte reacción en la comunidad periodística y entre los defensores de los derechos civiles. Se destacó la necesidad de proteger a los periodistas que trabajan en situación de riesgo y combatir la impunidad de los grupos extremistas. Este trágico evento subraya los peligros que enfrentan los periodistas al investigar temas de odio y violencia. También resalta la persistencia del racismo y la intolerancia en Estados Unidos. Incluso en épocas más recientes, el caso de Marlon es un recordatorio de la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de seguir luchando contra la opresión y el extremismo en todas sus formas. El octavo caso es el asesinato de un líder antirracista en California en el 2009. Es un caso trágico que destaca la violencia y el extremismo que enfrentan aquellos que luchan contra el racismo. El 4 de diciembre del 2009, un prominente activista antirracista, Harold Williams, fue asesinado en su hogar en el área de Los Ángeles. Williams había sido un defensor destacado de los derechos civiles y un crítico vocal en la violencia racial y el extremismo, incluyendo la ideología del clan. Los detalles del asesinato indican que fue llevado a cabo por miembros del clan, quienes se sintieron amenazados por el trabajo de Williams y su creciente influencia en la comunidad. La violencia fue brutal y premeditada, reflejando el odio hacia aquellos que desafiaban las creencias supremacistas. El asesinato de Williams provocó una fuerte reacción tanto a nivel local como nacional. Activistas y organizaciones de derechos civiles consideraron el acto, destacando la necesidad de proteger a quienes luchan contra el racismo y la intolerancia. También se llevaron a cabo vigilias y protestas en su memoria, resaltando la importancia de su legado en la lucha por la igualdad. Este caso es un recordatorio sobre los riesgos que enfrentan los activistas antirracistas y la persistencia del odio en la sociedad. La violencia contra aquellos que defienden los derechos humanos subraya la necesidad de continuar con la lucha por la justicia y la igualdad en todas sus formas. El noveno caso es la quema de una mezquita por parte de miembros del clan en Tennessee en el 2010. Un acto de odio perpetrado por miembros del clan en Tennessee dejó una profunda herida en la comunidad musulmana y en la sociedad en general. Este incidente involucró la quema de una mezquita en el Murfreesboro, un hecho que simboliza la intolerancia y el extremismo que todavía persiste en algunas partes de Estados Unidos. La mezquita en cuestión, el Centro Islámico de Murfreesboro, había sido objeto de controversia desde la propuesta. En un clima de creciente islamofobia, los miembros de la comunidad musulmana enfrentaron una fuerte oposición por parte de algunos residentes que temían que la construcción de la mezquita alterara la identidad del vecindario. Este rechazo se intensificó con la retórica de grupos extremistas, incluido el clan, que vieron en la construcción de la mezquita una oportunidad para promover su agenda de odio. En el mes de enero del 2010, la mezquita fue atacada. Los miembros del clan, motivados por la ideología de supremacía blanca y odio a los musulmanes, llevaron a cabo la quema de la estructura. Este acto no solo destruyó un lugar de culto, sino que también envió un mensaje de terror y desprecio hacia la comunidad musulmana que ya estaba. La quema de la mezquita provocó una ola de indignación y condena a nivel local y nacional. Grupos de derechos civiles, organizaciones musulmanas y ciudadanos de diversas creencias se unieron para expresar su apoyo a la comunidad musulmana. Este acto de solidaridad fue fundamental para contrarrestar el odio y la violencia que había sido dirigidos hacia la mezquita. La quema en la mezquita en Tennessee es un recordatorio de los desafíos que enfrentan las comunidades minoritarias en un clima de creciente intolerancia. Aunque el clan no representa a la mayoría de los estadounidenses, sus acciones reflejan una ideología que aún se encuentra haciendo eco entre algunos individuos. Este accidente destaca la necesidad de promover el entendimiento intercultural y la aceptación, así como la importancia de luchar contra los extremismos en todas sus formas. El último caso es el atentado contra una sinagoga en Pensilvania el 27 de octubre del 2018. Fue un acto de violencia profundamente perturbador que dejó una marca imborrable en la comunidad judía y en la sociedad estadounidense en general.
Este ataque, llevado a cabo por un hombre armado que entró a la sinagoga durante un servicio religioso, resultó en la muerte de 11 personas e hirió a varias más. Aunque el perpetrador no era un miembro del clan, su acto de odio resonó con la ideología de la supremacía blanca que el clan ha promovido históricamente. La sinagoga, un lugar de culto La sinagoga, el árbol de vida, un lugar de culto en la colina de la ardilla, un vecindario conocido por su diversidad y su fuerte comunidad judía, se convirtió en el escenario de una tragedia que puso de manifiesto el creciente antisemitismo en Estados Unidos. El ataque, motivado por un odio visceral hacia los judíos, había expresado su creencia extremista en redes sociales, donde se refería a los judíos como responsables de los problemas sociales y políticos del país. Aunque el clan no estuvo directamente involucrado en el ataque, su legado de odio y violencia contra las comunidades judías, así como otras minorías, creó un ambiente en el que tales actos de violencia se vuelven posibles. Desde su fundación, el clan ha utilizado el terror para intimidar a aquellos que se consideran inferiores, y su retórica ha influenciado a muchos individuos que buscan justificar sus propios actos de violencia. La ideología del clan, que promueve la supremacía blanca y el antisemitismo, ha encontrado eco en grupos extremistas contemporáneos que han proliferado en la área de las redes sociales. Estos grupos han utilizado plataformas digitales para difundir su propaganda, reclutar nuevos miembros y coordinar pactos de violencia. Estos grupos han utilizado plataformas digitales para difundir su propaganda, reclutar nuevos miembros y coordinar actos de violencia. El atentado de Pensilvania no solo fue un ataque a una comunidad religiosa, sino un ataque a los valores fundamentales de la diversidad e inclusión que muchas personas en Estados Unidos defienden. La tragedia provocó una ola de condena a nivel nacional, así como un renovado enfoque en la lucha contra el antisemitismo y el extremismo violento. La relación entre la policía y el clan ha sido históricamente compleja. En muchos casos, las fuerzas del orden han sido causas de complicidad o inacción frente a crímenes del clan, especialmente durante las décadas de 1920 a 1960. Sin embargo, ha sido momentos en los que la policía ha tomado represalias o han intentado desmantelar las actividades del clan. En muchos casos, la policía local en el sur de Estados Unidos no solo ignoró las actividades del clan, sino que en ocasiones colaboró con ellos, lo que permitió que el grupo operara con impunidad. A lo largo de los años, especialmente después del movimiento por los derechos civiles, algunas fuerzas especiales comenzaron a tomar medidas más firmes contra el clan. Esto incluyó arrestos y juicios de miembros del clan involucrados en actos de violencia y terrorismo. En algunas ocasiones, las agencias de aplicaciones de la ley como el FBI llevaron a cabo operaciones encubiertas para infiltrarse en el clan y reunir pruebas sobre sus actividades criminales. A lo largo de las décadas, varios miembros del clan han sido llevados a juicio y condenados por crímenes de odio, asesinatos y otros actos violentos. Estos juicios a menudo fueron impulsados por la presión de las actividades. Estos juicios a menudo fueron impulsados por la presión de las activistas de derechos civiles y organizaciones que denunciaban la violencia del clan. La aprobación de la ley federal y estatal contra los crímenes de odio también ha proporcionado a las fuerzas del orden herramientas legales para perseguir al clan y otros grupos extremistas. A pesar de estos esfuerzos, la lucha contra el clan y otros grupos de odio sigue siendo un desafío. La existencia de grupos extremistas y la violencia racial continúa siendo problemas en muchas comunidades y la relación entre la policía y las comunidades afectadas a menudo sigue siendo tensa. Y con esto llegamos al final de otro intrigante episodio de El Osito Misterioso. ¿Qué les pareció el tema que exploramos hoy? Espero que lo hayan disfrutado conmigo. No olviden suscribirse y seguirnos en Spotify para escuchar más historias. Nos vemos el próximo episodio, amantes del misterio. ¡Adiós!